¿Alguna vez has escuchado un susurro en medio de la noche y no has sabido si provenía de un ser humano o de algo mucho más antiguo? Imagina estar en un pueblo olvidado, en algún rincón de Europa del Este, donde las paredes de piedra llevan siglos bebiendo las historias de terror que se han contado junto a las chimeneas apagadas. Es 1943. La guerra avanza como un incendio imparable, pero en este lugar el silencio parece más peligroso que el estruendo de los cañones. Los soldados que llegan hasta aquí, agotados y hambrientos, pronto descubren que el frente de batalla no siempre se libra con balas. A veces, la verdadera guerra es contra lo que se esconde cuando cae la noche. Dicen que en las trincheras, lo peor que puedes encontrar no es el enemigo armado, sino un relato que te arañe la mente y se niegue a soltarla. Entre fogatas improvisadas y el crujir de la nieve, los aliados han comenzado a hablar en voz baja de una criatura nocturna que drena la vida de sus víctimas, dejándolas como sombras de lo que fueron. Algunos juran haber visto huellas extrañas en la escarcha, huellas que no encajan con ninguna especie conocida. Otros dicen que escucharon un latido, pero no venía de ningún corazón humano. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Este no es un simple cuento de terror, de esos que se olvidan al amanecer. No, esto es de esos relatos paranormales que se meten bajo la piel y permanecen allí, como una cicatriz invisible. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Esa sensación de que el aire se vuelve más pesado, de que las sombras parecen acercarse un poco más de lo normal. Aquí, en este pueblo helado, ese sentimiento es una presencia constante. La línea del frente está a kilómetros de distancia, pero aquí la tensión se corta como alambre oxidado. Entre las casas destruidas y los muros quemados, los soldados han encontrado ruinas que parecen más viejas que cualquier guerra, tallados extraños en piedra, marcas que algunos reconocen de viejos libros prohibidos, y un frío que no se explica solo por el invierno. La pregunta que pocos se atreven a pronunciar en voz alta es: ¿y si esto que ronda en la oscuridad no nació de esta guerra, sino que lleva siglos esperando a que alguien lo despierte? Los más jóvenes intentan reírse, esconder el temblor en sus manos, pero en sus miradas hay un brillo que delata algo más que cansancio. Los veteranos, en cambio, no bromean. Ellos saben que hay heridas que no sangran y enemigos que no se ven hasta que es demasiado tarde. Y cuando alguien menciona lo que encontraron en aquellas ruinas, el murmullo se apaga de golpe, como si el aire mismo quisiera guardar el secreto. En el cuartel improvisado, junto a un mapa lleno de marcas y líneas rojas, el teniente anota en su diario que la moral está cayendo por causas no militares. Pero lo que no escribe, y que todos sienten, es que hay algo moviéndose en la noche, algo que el manual militar nunca enseñó a enfrentar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a explorar no es solo una historia de guerra, sino una inmersión en aquello que late en la oscuridad, esperando a que alguien lo nombre, y quizá, al hacerlo, lo libere. Ahora, mientras el viento golpea las ventanas rotas y las botas marcan huellas en la nieve, es momento de seguir las voces que nos llaman desde lo profundo de estas calles vacías, donde el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginas. Y mientras seguimos adentrándonos en estas calles cubiertas de nieve, con la respiración empañando el aire helado, quiero decirte algo. Aquí, en este rincón donde la guerra y lo desconocido se entrelazan, tu voz también importa. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, qué imagen se quedó rondando en tu mente como un eco imposible de callar. Cada historia que compartes, cada sensación que describes, alimenta este espacio donde la oscuridad se mantiene viva. Cuando dejas tu me gusta, no es solo un gesto, es como encender una antorcha en medio de este páramo helado, una señal que me dice que no camino solo en este viaje. Y si te suscribes, no es únicamente para recibir otro video,
Es una forma silenciosa de decir que estarás aquí, aguardando la próxima vez que abramos juntos una puerta hacia lo desconocido. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos cuentos de terror, en estos relatos paranormales que, como ves, no se quedan en la superficie. Así que, mientras el viento sigue susurrando entre las ruinas y las sombras parecen ganar terreno, recuerda que cada comentario, cada gesto, cada vez que decides quedarte, fortalece esta comunidad que no teme mirar a los ojos de lo que otros prefieren ignorar. Y ahora, sigamos caminando, porque lo que espera al final de esta calle podría cambiar todo lo que creemos saber. El aire se volvió más denso a medida que avanzaban por las calles vacías del pueblo, como si cada paso los empujara un poco, más hacia un lugar del que no habría regreso. El capitán británico Jonathan Crowell, de porte firme pero mirada cansada, lideraba la marcha con una brújula en la mano y un mapa que parecía más un recuerdo que una guía confiable. A su lado, el sargento polaco Andrzej Kowalski caminaba con el fusil preparado, atento a cualquier ruido entre las ruinas. Detrás de ellos, el médico militar, el doctor Samuel Hayes, cargaba su maletín como si en su interior llevara algo más pesado que vendajes y morfina. Cerraban la formación dos soldados estadounidenses, Michael Reeves y Henry Dalton, hombres de guerra que habían visto horrores en otros frentes, pero que ahora se movían con la sensación de estar entrando en un terreno donde las reglas conocidas dejaban de aplicarse. El informe oficial que habían recibido mencionaba desapariciones de tropas en la zona, un problema serio pero habitual en un territorio marcado por combates irregulares y emboscadas. Sin embargo, en los documentos clasificados había algo que desafiaba la lógica: testimonios de ataques animales, sin huellas, cuerpos drenados de sangre, pieles desgarradas como por garras imposibles, y un olor metálico en el aire que persistía días después. Aquello no coincidía con ningún depredador conocido, ni siquiera con los lobos que aún merodeaban en los bosques cercanos. Al entrar en una de las calles laterales, Crowell levantó el puño y todos se detuvieron. El silencio era absoluto, pero había algo más, una vibración en el suelo casi imperceptible, como un latido enterrado. Dalton tragó saliva y giró lentamente la cabeza. Creyó ver una figura enorme en el límite de la visibilidad, justo entre dos edificios derruidos. No era un hombre, pero tampoco un animal común. La silueta se desdibujó en un parpadeo, como si el ojo humano no pudiera retenerla por completo. Hayes sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Era esa sensación ancestral de estar siendo observado por algo que entiende lo que eres, pero no te considera su igual. Reeves, intentando romper la tensión, murmuró algo sobre seguir adelante, pero su voz se quebró al escuchar un sonido seco detrás de ellos, como el crujir de huesos bajo peso. La patrulla giró al unísono y ahí estaba, a media luz, emergiendo de una esquina rota, una figura alta, encorvada, de extremidades desproporcionadas y ojos que parecían absorber la poca claridad que quedaba. No hizo un movimiento brusco, simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. El aire olía a hierro y tierra húmeda y cada segundo que pasaba la sensación de peligro se volvía más física, más innegable. Kowalski apretó el gatillo de su fusil, pero Crowell levantó la mano, no por calma, sino porque entendió que disparar no sería más que un gesto inútil ante aquello. La criatura retrocedió un paso, no huyendo, sino midiendo, como un cazador que decide por dónde empezar el ataque. Nadie dijo una palabra. No había instrucciones en ningún manual militar para lo que tenían delante. Solo quedaba seguir el rastro que había llevado a tantos a desaparecer y que ahora parecía invitarlos a ellos a hacer lo mismo. Entre sombras y revelaciones que empezaban a insinuarse en sus mentes, comprendieron que esta misión no sería un simple viaje de reconocimiento,
sino una transformación forzada por una verdad oculta que aguardaba en lo profundo de aquel territorio maldito. Y con esa certeza, siguieron avanzando hacia el centro del pueblo, donde el eco de pasos, que no eran los suyos, comenzó a mezclarse con el viento helado. La niebla empezó a cerrar el paso mucho antes de que alcanzaran el centro del pueblo. No era la neblina ligera que se disipa con el amanecer, sino un velo espeso que parecía tener peso propio, impregnando la ropa, la piel y hasta los pensamientos. Cada paso era un recordatorio de que habían cruzado un límite invisible, y la sensación de estar siendo observados se intensificaba con un pulso casi rítmico, como si aquel lugar respirara. Las siluetas de las casas emergían lentamente de entre la bruma. Ventanas tapiadas, techos torcidos y puertas reforzadas desde dentro con maderos cruzados, como si sus habitantes hubieran intentado impedir que algo entrara o saliera. Kowalski pasó la mano por uno de esos tablones y notó algo tallado en la madera. Eran símbolos, figuras toscas, sin simetría aparente, pero cargadas de una intención que se sentía en la yema de los dedos. El capitán Crowell se agachó para observar más de cerca, sin entender el idioma de las formas, pero reconociendo que no eran simples marcas accidentales. Eran advertencias, barreras hechas por manos desesperadas. Avanzaron por la calle principal y encontraron más puertas con las mismas inscripciones, algunas acompañadas de ramos secos de hierbas desconocidas, otras manchadas con lo que parecía cera oscura. La niebla absorbía el sonido de sus pasos y por momentos era imposible saber si estaban solos o si algo los seguía entre las paredes cerradas. Reeves se detuvo en seco al oír un golpe sordo, y cuando todos giraron, lo vieron, la silueta, alta y encorvada, parada a apenas unos metros. No se movía, solo estaba allí, como si la niebla se hubiera abierto para darle paso. Sus brazos eran demasiado largos y en la penumbra sus dedos parecían garras que rozaban el suelo. Los ojos, dos pozos negros que devolvían un reflejo imposible, los estudiaban con una calma que resultaba más aterradora que un ataque. Crowell levantó el fusil, pero en ese instante la criatura inclinó levemente la cabeza, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Y entonces, en un parpadeo, desapareció de nuevo en la bruma, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. No tardaron en encontrar la primera casa abierta. El interior olía a humedad y madera podrida, y en el suelo, cubierto por una manta áspera, yacía un cuerpo. El doctor Hayes se arrodilló para examinarlo. La piel estaba pálida, casi translúcida, y el cuello mostraba dos marcas limpias, simétricas, rodeadas de moretones profundos. No había sangre, ni en el cuerpo ni en el suelo, como si hubiera sido drenada con una precisión inquietante. Hayes se quedó en silencio, con la expresión de alguien que sabe que está frente a algo que no pertenece a este mundo. Dalton dio un paso atrás, murmurando que debían irse, pero nadie se movió. Era como si el pueblo mismo no les permitiera retroceder, como si cada símbolo tallado, cada puerta cerrada, formara parte de un mapa que ellos estaban destinados a seguir. Entre sombras y revelaciones aún incompletas, supieron que lo que habían visto no había sido una advertencia aislada, sino el inicio de un viaje hacia una verdad oculta que no podrían ignorar. El aire se volvió más frío, y a través de una rendija en la pared, algo los observaba. Hayes no apartaba la vista del cadáver, pero el resto del grupo sentía que el verdadero peligro no estaba en ese cuerpo inmóvil, sino en lo que se movía más allá de esas paredes. Un crujido largo, como madera cediendo bajo peso, los hizo girar hacia el techo. No había viento que justificara aquel sonido, y sin embargo, algo se desplazaba arriba, paso a paso, con una cadencia lenta y medida, como si cada movimiento estuviera calculado para no ser detectado, pero dejando claro que sabía que estaban allí.
Reeves levantó el arma, la respiración agitada, y un instante después un susurro se filtró desde arriba, un murmullo tan bajo que no se podía distinguir palabra alguna, pero tan antinatural que hizo que el aire pareciera espesarse. No era voz humana, era un sonido que arrastraba consigo una intención depredadora. El capitán Crowell ordenó silencio absoluto, y por un momento el mundo pareció detenerse. Entonces, un golpe seco resonó justo sobre ellos, como si algo se hubiera dejado caer sobre el techo. Reeves no lo soportó más. Apuntó y disparó hacia la madera, el estruendo rompiendo la quietud del pueblo. El eco se extendió, rebotando entre las paredes vacías. Pero arriba no hubo grito, ni movimiento, ni señal de impacto. Solo el regreso inmediato del silencio, más profundo y opresivo que antes. Kowalski fue el primero en salir, buscando algún indicio de lo que habían oído. La niebla había cedido levemente, revelando el suelo cubierto por una fina capa de nieve, y allí, al pie de la casa, encontraron huellas frescas. Comenzaban como marcas humanas, pies descalzos, huellas claras que dejaban ver el arco y los dedos. Pero a medida que se alejaban, la forma cambiaba. Los dedos se alargaban, se curvaban en garras y el talón desaparecía, reemplazado por un apoyo más estrecho y puntiagudo. Al final del rastro, las huellas ya no parecían de ningún ser conocido. Eran cortes afilados en la nieve, como si algo pesado y afilado se hubiese deslizado, hundiéndose en la superficie helada con cada paso. Dalton se inclinó para examinar una de esas marcas, y el frío que sintió al pasar la mano sobre ella no venía de la nieve. Era un frío interno, profundo, como si el contacto con ese rastro drenara una parte de él. Crowell lo observó en silencio, entendiendo que aquello no era solo un indicio físico, sino una revelación. Lo que los acechaba podía moverse entre formas, podía decidir qué mostrar y qué ocultar, y cada decisión que tomara en ese juego de caza estaba calculada. La bruma volvió a cerrarse lentamente, como si quisiera borrar cualquier prueba antes de que ellos pudieran seguirla. Pero las huellas, deformes e imposibles, quedaban allí como una invitación envenenada. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo comprendieron. Aceptar seguir ese rastro sería entrar en un territorio donde las reglas de la guerra, de la razón y de la propia mentalidad dejarían de tener sentido. Crowell miró hacia el este, donde la calle se perdía entre sombras y la silueta de una torre medio derruida emergía como un faro muerto. Fue en esa dirección donde decidieron avanzar, sabiendo que cada paso los acercaba a una verdad oculta que podría consumirlos. La noche estaba lejos de terminar, y aquello que se movía sobre ellos también. La calle que conducía hacia la torre estaba cubierta de un silencio tan denso que cualquier palabra parecía un riesgo innecesario. Crowell se detuvo en seco cuando divisó a la derecha un viejo establo semiderruido. El techo estaba inclinado, sostenido por vigas ennegrecidas, y las paredes de madera mostraban grietas por donde la luz de la luna se filtraba en haces finos. Era el lugar perfecto para tener un ángulo de observación sin quedar expuestos. Ordenó entrar, y el grupo obedeció con esa mezcla de disciplina y tensión que acompaña a las decisiones tomadas en terreno desconocido. Dentro, el olor a heno húmedo y madera vieja impregnaba el aire. Reeves y Dalton comenzaron a colocar lámparas en puntos estratégicos, mientras Kowalski ajustaba espejos pequeños que habían traído para vigilar los ángulos muertos. Cada destello de luz era un recordatorio de lo frágil que era esa defensa improvisada. Cualquier movimiento en falso podía delatarlos. Crowell revisaba cada detalle con precisión militar, pero en su mirada había algo más. Una preocupación que iba más allá de la táctica. Hayes, el médico, permanecía cerca de la entrada, observando el exterior a través de una rendija. Su voz, baja pero cargada de una extraña firmeza, rompió el silencio.
No creo que lo que estamos persiguiendo pueda llamarse enemigo, al menos no en el sentido humano. Las palabras quedaron flotando y Kowalski, que siempre respondía con ironía, esta vez no dijo nada. Reeves dejó de ajustar una lámpara y miró al médico, esperando que continuara. He visto heridas de todo tipo, pero lo que le hicieron a ese cadáver no fue un ataque al azar. Fue un proceso, un drenaje controlado, como si hubiera un propósito más allá de matar. Dalton soltó un suspiro nervioso. Entonces, ¿qué es? ¿Una bestia que piensa? Hayes no respondió de inmediato. Afuera, el viento arrastró un gemido que no parecía del todo natural. Crowell levantó una mano para pedir silencio, y en ese instante algo se movió en la periferia de la visión de todos. Un destello oscuro, una sombra alta que cruzó de un punto a otro sin ruido, apenas interrumpida por la luz de la luna. La tensión se disparó. Los espejos temblaron levemente y uno de ellos devolvió una imagen fugaz. La criatura, inclinada hacia adelante, observando el establo desde una distancia imposible de calcular en la niebla. Sus ojos brillaban con un reflejo enfermizo, como si estuvieran encendidos desde dentro. Reeves tragó saliva y apuntó, pero la sombra se desvaneció antes de que pudiera enfocar. Crowell ordenó mantener las posiciones. Nadie debía salir. Si aquello rondaba, tarde o temprano volvería a mostrarse. Las lámparas proyectaban sombras largas sobre las paredes y por un momento todos sintieron que no estaban encerrados para protegerse, sino atrapados en un lugar que el propio enemigo podía controlar. Entre el olor a heno y el crujir de las maderas, el aire adquirió un peso extraño, como si cada respiración fuera una decisión que se evaluaba desde afuera. Hayes volvió a hablar, apenas un murmullo. Sea lo que sea, ya nos está midiendo. Y con esa certeza, el grupo comprendió que esa noche no iban a ser simples observadores. Las horas pasaron con una lentitud enfermiza, marcada solo por el chasquido ocasional de la madera y el parpadeo irregular de las lámparas. Afuera, la niebla seguía presionando los muros del establo, como si quisiera filtrarse por cada rendija. El grupo se mantenía en silencio, aunque todos podían escuchar el ritmo acelerado de sus propias respiraciones. La tensión había alcanzado ese punto en el que ya no se sabía si la mente jugaba malas pasadas o si realmente algo se movía más allá de la oscuridad. Fue poco antes del amanecer cuando ocurrió. Un golpe seco, fuerte, hizo vibrar toda la estructura, levantando una nube de polvo del techo. Reeves giró instintivamente hacia la entrada, y ahí, a contraluz de la lámpara más cercana, se dibujó la silueta, alta, huesuda, de piel pálida que reflejaba un brillo enfermizo y con unos ojos rojos que no parpadeaban. La criatura no entró de inmediato. Primero se quedó quieta, como saboreando el momento, y luego avanzó un paso, dejando ver garras largas que parecían extenderse más allá de lo posible. Crowell levantó el fusil y gritó una orden, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el monstruo se lanzó hacia adelante con una velocidad que rompía cualquier lógica. El impacto derribó a Dalton, lanzándolo contra una viga. El sonido de la madera cediendo se mezcló con un gruñido grave, gutural, que parecía salir de un lugar mucho más profundo que una garganta humana. Reeves disparó, pero la criatura se movía demasiado rápido, apareciendo y desapareciendo entre destellos de luz y sombra. En un instante, Dalton fue arrastrado hacia un rincón. Las garras se hundieron en su hombro con un chasquido húmedo, y un hilo de sangre oscura cayó sobre el heno. Crowell y Kowalski corrieron hacia él, pero el monstruo los miró con una calma inhumana antes de retroceder de un salto, rompiendo una de las paredes laterales como si fuera papel. La bruma exterior se tragó su figura, y con ella el eco de sus pasos. Dalton quedó tendido, consciente, pero con la mirada perdida.
Hayes se arrodilló junto a él palpando el cuello. «El pulso está cayendo. Demasiado rápido», murmuró, mientras notaba que la piel del soldado se enfriaba a una velocidad alarmante. «No es solo pérdida de sangre. Es como si algo lo estuviera vaciando por dentro». Reeves y Kowalski apuntaban hacia la apertura rota, esperando el regreso inmediato de la sombra, pero el silencio que siguió fue peor. Había una certeza invisible de que aquello no había terminado, solo había decidido retirarse por ahora. Dalton respiraba con dificultad y cada exhalación parecía más corta que la anterior. Crowell miró al grupo, sabiendo que cualquier decisión a partir de ese momento sería una apuesta contra algo que jugaba con otras reglas. La noche aún no había terminado y la criatura ya había dejado claro que no iban a salir de allí sin pagar un precio. Afuera, la niebla se agitaba, como si algo grande se moviera otra vez entre sombras. Hayes trabajaba rápido sobre el cuerpo de Dalton, presionando la herida con trapos empapados mientras murmuraba cifras y síntomas que no tenían sentido en un escenario de combate normal. La piel del soldado había adquirido un tono grisáceo y sus labios apenas retenían color. No era solo debilidad, era como si la energía misma estuviera abandonando su cuerpo. Reeves, desde la abertura rota, no apartaba la vista de la niebla, buscando un destello, un movimiento, cualquier señal de que la criatura volviera a irrumpir. Pero esa calma forzada solo alimentaba la idea de que ellos no controlaban el ritmo de lo que estaba ocurriendo. Crowell decidió que quedarse allí era invitar a otro ataque. Ordenó reagruparse y seguir el rastro que el monstruo había dejado en su huida. La nieve mostraba marcas irregulares, pasos largos que comenzaban con forma humana y se deformaban hasta convertirse en cortes profundos, como si las garras hubieran destrozado la superficie helada. Cada huella parecía señalar no solo un camino, sino una intención de guiarlos. Y aun sabiendo que podía ser una trampa, avanzaron, porque la alternativa era esperar la siguiente embestida sin ventaja alguna. El rastro los llevó a través de callejones angostos hasta que la silueta de una iglesia derruida emergió de la niebla. El campanario, quebrado y torcido, parecía un dedo señalando un cielo invisible. Las puertas estaban caídas y el interior se hallaba cubierto por capas de polvo y hojas secas que crujían bajo las botas. Al fondo, el altar principal destacaba entre la penumbra. No había imágenes religiosas, solo una superficie de piedra agrietada con marcas profundas y circulares. Kowalski, inspeccionando los bordes, notó que parte del altar podía moverse. Entre él y Reeves lo desplazaron, revelando una abertura oscura con una escalera de piedra que descendía hacia lo desconocido. El aire que subía desde allí era espeso, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que recordaba a hierro oxidado y carne antigua. Descendieron con las lámparas encendidas y la luz reveló paredes cubiertas de símbolos grabados a mano, algunos idénticos a los que habían visto en las puertas tapiadas del pueblo. En el fondo, el pasillo se abría en una serie de túneles bajos donde descansaban ataúdes de madera ennegrecida. Algunos estaban intactos, otros destrozados desde dentro, con astillas apuntando hacia afuera. Hayes se agachó junto a uno y con un gesto grave señaló los restos de tela y hueso. «Esto no es de ahora, lleva siglos aquí». Reeves, con la voz apenas contenida, preguntó si creía que la criatura vivía allí. Crowell no respondió de inmediato, pero sus ojos, fijos en unas marcas frescas en la tierra, lo confirmaban sin palabras. Huellas, recientes, profundas, que se mezclaban con las antiguas, como si el mismo depredador hubiera caminado esos túneles durante generaciones. La verdad oculta comenzaba a tomar forma. Aquello no era un enemigo que la guerra hubiera traído a este lugar. Era un habitante antiguo, alimentándose en silencio de aldeanos olvidados y ahora encontrando un festín nuevo en soldados desprevenidos.
En algún punto más profundo del túnel, un sonido bajo y grave comenzó a retumbar, haciendo que el polvo cayera del techo. No era un rugido, era una respiración, y estaba cada vez más cerca. El sonido se volvió más nítido a cada paso, una inhalación profunda, seguida de una exhalación lenta, como si algo gigantesco estuviera llenando y vaciando sus pulmones en la penumbra. La luz de las lámparas temblaba contra las paredes húmedas, revelando relieves que parecían contar historias de otro tiempo, escenas de sacrificios y figuras alargadas que se inclinaban sobre cuerpos inmóviles. No había duda, aquel lugar no había sido una iglesia común, sino un santuario construido para alimentar un culto antiguo. Crowell levantó la mano para detener al grupo. La respiración cesó y el silencio se hizo tan absoluto que pudieron escuchar el latido acelerado de sus propios corazones. De pronto, desde la oscuridad más profunda, un par de ojos rojos emergió como brasas encendidas. No hubo rugido, ni advertencia. El vampiro avanzó con la seguridad de un depredador que conoce cada rincón de su guarida. La piel, pálida, como mármol, brillaba con un reflejo húmedo y las garras, largas y afiladas, captaban la poca luz como cuchillas recién pulidas. Reeves disparó primero. El sonido del fusil retumbó en los túneles, pero las balas apenas lo detuvieron. El impacto lo hizo inclinarse un instante, como si analizara la fuerza del golpe, y luego se abalanzó con una velocidad imposible. Kowalski cayó de espaldas mientras la criatura pasaba sobre él, un borrón blanco y negro que dejó tras de sí un viento helado. Dalton, aún débil, pero decidido a no quedarse atrás, intentó levantarse para disparar, pero Crowell lo empujó hacia un lateral, protegiéndolo del embate. La criatura se movía entre sombras como si fueran parte de su cuerpo, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Un destello de luz de una lámpara que se inclinó sobre una roca lo hizo retroceder un instante, emitiendo un gruñido que no se parecía a ningún sonido humano. Hayes lo notó y gritó que debían mantenerlo a la vista, forzarlo hacia la luz. Sin pensarlo, tomó una estaca improvisada que llevaba atada a su maletín y con un movimiento calculado se adelantó, interponiéndose en la trayectoria del monstruo. El impacto fue brutal. Hayes clavó la estaca en el costado del vampiro y un grito ensordecedor llenó los túneles. La criatura retrocedió, arrancando la madera con una fuerza salvaje, pero tambaleándose, como si algo en su interior hubiese cedido. Reeves y Kowalski aprovecharon para arrojar trapos encendidos, llenando el pasillo de humo y fuego, obligándolo a retroceder aún más. Pero no huyó del todo. Se quedó a unos metros, observándolos desde la penumbra, con los ojos ardiendo de odio. Sus movimientos se hicieron más lentos, pero no había señal clara de derrota. Crowell lo entendió al instante. Esa herida no garantizaba que estuviera acabado. El vampiro dio un último paso atrás y se fundió con la oscuridad, dejando solo el eco de su respiración, más lejana, pero aún viva. El aire en los túneles se volvió sofocante. Entre el olor a humo, sangre y piedra antigua, todos comprendieron que lo que acababa de ocurrir no había sido el final, sino apenas un golpe en una lucha que aún podía volverse mucho más violenta. Y el silencio que siguió no era alivio, sino la calma peligrosa que precede a una decisión fatal. El humo seguía ardiendo en las grietas de las piedras y el olor a madera quemada se mezclaba con el metálico de la sangre. Nadie se movía. Cada uno escuchaba con atención, intentando detectar ese suspiro profundo que minutos antes había llenado los túneles. Pero lo único que quedaba era un silencio tan denso que parecía absorber la luz de las lámparas. Crowell bajó lentamente el fusil, no por relajación, sino por la certeza de que el enemigo había decidido esperar su momento. El grupo se mantenía unido, pero era evidente que algo había cambiado. Ya no eran una patrulla que buscaba una misión cumplida,
sino sobrevivientes temporales de un encuentro que no sabían si podrían repetir y seguir con vida. Hayes, aún con la estaca ensangrentada en la mano, no apartaba la vista del pasillo por el que el vampiro había desaparecido. Su respiración era corta, como si cada inhalación le costara más de lo normal. «Está herido, pero no destruido», dijo sin mirarlos, con la voz baja pero firme. Reeves lanzó una mirada a Crowell, esperando una orden de retirada. Kowalski, en cambio, tenía los ojos fijos en el suelo, como si intentara grabar cada detalle de las huellas y el rastro de sangre, sabiendo que quizá esa sería la última vez que podrían seguirlo. Avanzaron unos metros más por el túnel, pero la bruma interna, fría y espesa, comenzó a aumentar. El fuego ya no iluminaba más allá de unos pasos, y el aire se volvió irrespirable. Fue entonces cuando Crowell tomó la decisión: regresar. No era una retirada cobarde, sino una maniobra para seguir existiendo. La criatura había marcado el terreno como suyo, y quedarse más tiempo sería aceptar su juego. La subida hasta el altar fue lenta y tensa, como si cada peldaño pudiera romperse bajo su peso. Al llegar a la superficie, la iglesia se sentía aún más derruida, más antigua, como si el tiempo hubiera acelerado en su ausencia. Afuera, la niebla seguía allí, inmóvil, pero con esa cualidad extraña de parecer viva, moviéndose apenas cuando no se la observaba directamente. Nadie dijo una palabra mientras salían del templo y se adentraban de nuevo en el pueblo vacío. Dalton, apoyado en Reeves, caminaba con dificultad, y su piel seguía demasiado fría. No había forma de saber si el daño que le había hecho el vampiro era físico o si algo más profundo estaba actuando en su interior. Hayes lo observaba con esa mezcla de preocupación y cálculo clínico, como si ya estuviera pensando en lo que vendría después. Cuando por fin dejaron atrás la última calle, el viento comenzó a soplar con fuerza, borrando las huellas que habían dejado en la nieve. Era como si el lugar quisiera cerrar su historia sin testigos, sellando de nuevo una verdad oculta que no debía salir de allí. Y aunque todavía respiraban, todos sabían que la batalla no había terminado, solo había cambiado de escenario. A lo lejos, entre las sombras que la bruma no cubría, un par de destellos rojos observaban en silencio, sin moverse, asegurándose de que la distancia no rompiera el vínculo que había nacido en esos túneles. El regreso al campamento fue una marcha silenciosa, rota solo por el crujido de la nieve bajo las botas y la respiración fatigada de los hombres. El viento había borrado casi por completo el camino de ida, como si el propio terreno quisiera asegurarse de que nadie pudiera encontrar de nuevo ese lugar por accidente. Dalton, sostenido por Reeves, tenía los ojos entrecerrados y el pulso débil. Cada tanto emitía un suspiro corto, como si algo invisible le robara el aliento. Hayes, sin apartarse de su lado, observaba con atención cada cambio en su temperatura, consciente de que lo que estaba matándolo no era solo la herida. Cuando llegaron, el alto mando ya los esperaba. Rostros serios, miradas calculadoras y un silencio que pesaba más que cualquier interrogatorio. Los condujeron a una tienda improvisada, donde un oficial británico de traje oscuro y sin insignias escuchó la versión de Crowell sin interrumpirlo, anotando cada palabra con una calma inquietante. Cuando terminaron, la respuesta fue breve. La misión quedaría oficialmente registrada como fallida por condiciones meteorológicas extremas. Ni una mención a la iglesia, ni a las huellas imposibles, ni al ataque en el establo. Los informes que habían redactado fueron confiscados de inmediato, junto con cualquier mapa o nota personal. La orden llegó esa misma noche. Los supervivientes serían reasignados a frentes distintos, sin contacto entre ellos. Reeves fue enviado al norte, Kowalski al frente oriental, Hayes destinado a un hospital de campaña en Italia y Crowell, sin explicaciones, fue llamado a Londres. Dalton no viajó. Murió 3 días después,
sin haber recuperado el calor en su cuerpo, y fue enterrado bajo una cruz sin nombre, en una fosa común para bajas no clasificadas. Con el paso de las semanas, cada uno intentó adaptarse a su nuevo destino, pero la mente, por más disciplina que se imponga, no olvida. Las noches se llenaban de imágenes intermitentes, los ojos rojos ardiendo en la oscuridad, el tacto de la nieve marcada por huellas que cambiaban de forma, el eco de una respiración demasiado profunda para ser humana. Era como si, en algún rincón de la conciencia, todos supieran que aquel enfrentamiento no había sido una batalla aislada, sino una grieta abierta en algo mucho más grande. Y aunque los años fueron poniendo distancia, la sensación de que había una cuenta pendiente nunca desapareció, porque no había habido un final claro, solo una pausa que tarde o temprano tendría que romperse. En los días más fríos, Reeves decía soñar con la niebla avanzando otra vez, con el campanario torcido de la iglesia asomando como un espectro, y en ese sueño, justo antes de despertar, siempre veía la misma figura inmóvil, observando desde las sombras, esperando. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta travesía entre sombras, donde la guerra y lo desconocido se entrelazan en un mismo latido. Cada historia que contamos aquí vive de esa atmósfera inquietante que de alguna manera nos recuerda que no todas las batallas se libran a la luz del día. Me gustaría que dejaras en los comentarios unas palabras que nos unan a todos los que hemos recorrido este camino. Escribe: estoy contigo hasta el final, y sabré que fuiste uno de los que caminó conmigo hasta la última escena. Si este relato logró mantenerte dentro de su oscuridad, tu me gusta será esa señal que me diga que vale la pena seguir abriendo puertas hacia lugares donde la historia oficial nunca se atreve a mirar. Y si sientes que aquí encontraste un rincón distinto, un lugar donde las voces del pasado aún susurran, suscríbete y acompáñame en las próximas misiones, porque aún quedan muchos secretos bajo la nieve, esperando a ser descubiertos.